Si hablamos de historia de periodismo, ¿cómo no reconocer a una mujer con una trayectoria de más de 25 años en los medios de comunicación? Talentosísima y quien ha forjado un nombre en esos medios tan difíciles que a veces lo vemos desde el aula de clase. Ella es María Alejandra Villamizar, periodista de Noticias Caracol, quien también hace parte de La Luciérnaga de Caracol Radio, fundadora de la Fundación Conversa Colombia, una periodista que conoce como nadie el conflicto colombiano y la política de nuestro país. Ha estado también en la oficina del Alto Comisionado para la Paz. María Alejandra, bienvenida a la Universidad del Rosario y gracias por esta mañana estar con nosotros. Muy buenos días a todos. Estoy encantada de poder venir esta mañana a hablar con ustedes. Que más que venir seguramente a repetir algunos conceptos, reflexiones sobre estos desafíos enormes que nos da el futuro para una profesión tan antigua y tan inventada, porque el periodismo, a pesar de las herramientas que van apareciendo, tiene una forma de hacerse que es la misma de siempre. Les voy a hacer una reflexión inicial. No voy a leer en mi intervención, pero voy a leer este inicio para que hagamos un poco la introducción a lo que nos convoca hoy. Entiendo que estas, como todas las cosas, hay muy poco tiempo y espacio en general para ser original. Y en el periodismo sí que vamos a ver ahora la importancia de los objetivos. Siempre nos enseñan a que tenemos que ser muy objetivos. Pero en el periodismo real y cada vez más ser humanos en toda nuestra dimensión es lo que nos hace la diferencia y es lo que nos va a mantener vigentes. Esto dice así, ¿no? Queridos amigos y colegas periodistas, nos encontramos en un momento de cambio y transformación para el periodismo y los medios de comunicación. En general, la tecnología ha transformado la forma en que producimos y distribuimos noticias y ha cambiado la forma en que los lectores las consumen y las valoran. El desafío que enfrentamos en el futuro es mantener la integridad y la credibilidad mientras nos adaptamos a un entorno en constante evolución. La era digital ha traído consigo una gran cantidad de información, una mayor cantidad de fuentes, pero también ha dado lugar a una gran cantidad de información falsa y engañosa, y ha hecho que sea más fácil distinguir la verdad de la mentira. Es importante que como periodistas sigamos siendo rigurosos y objetivos en nuestro trabajo y que verifiquemos cuidadosamente la información antes de publicarla. Debemos mantener altos estándares éticos y profesionales y evitar caer en la tentación de publicar información solo porque es popular o porque es lo que la gente quiere escuchar. Además, debemos abrazar la tecnología y utilizarla de manera responsable para mejorar la forma que producimos y distribuimos las noticias. La tecnología puede ayudarnos a investigar más y llegar a audiencias más amplias, pero también debemos ser conscientes de sus limitaciones y no depender demasiado de ella. Otro desafío importante es mantener la diversidad y la independencia de los medios de comunicación. La coherencia de la propiedad de los medios de comunicación en manos de unos pocos actores ha limitado la cantidad de perspectivas y ha limitado las voces que se pueden escuchar en el debate público. Debemos apoyar la diversidad de los medios de comunicación y asegurarnos que los medios sean independientes que los medios independientes tengan capacidad de sobrevivir y prosperar. En resumen, el futuro del periodismo es incierto, pero tenemos la oportunidad de abrazar el cambio y utilizarlo para mejorar nuestro trabajo y mantener la integridad, la credibilidad de nuestra profesión. Debemos mantener estándares éticos, abrazar la tecnología de manera responsable y apoyar la independencia. En fin, esto termina con una reflexión y termina diciendo muchas gracias. Esto que acabo de leer es lo que ustedes están viendo aquí y es lo que este chat GPT, que entiendo que ya se los mencionaron esta mañana, me respondió ante la orden a la página web de decirles: escribe un discurso de 1000 palabras que explique el desafío del periodismo en el futuro. Yo creo, si ustedes pusieron atención un poco al orden en que el algoritmo va desarrollando la idea, que no está mal, ¿verdad? Si uno lee este artículo en una revista, yo todavía leo revistas de papel, o en un periódico, también leo periódicos de papel todavía, de vez en cuando, pues uno podría decir que la máquina toma los elementos correctos, por decir algo, y los expone para que tengamos una información válida, una información que no nos está desviando, digamos, de nuestro objetivo. Y este algoritmo
podría en algún momento llegar a confundir a personas que no, o a mucha gente en realidad, que no ponga el filtro al imaginar que esto lo pudo haber hecho una máquina. Si mañana las agencias de comunicación de las que vamos a hablar de en adelante sobre el desafío del periodismo nos utilizan ellos un chat GPT y le dicen hágame un comunicado de prensa sobre el nuevo lanzamiento de Coca-Cola, sobre 5.000 palabras, etcétera, ese mismo comunicado lo hará seguramente la máquina con los elementos que tenga. Yo ayer hice varios ejercicios sobre el paro nacional, sobre la reforma a la justicia, sobre algunas cosas que son generales de contexto y la máquina lo hace. Entonces, estamos frente a este desafío. ¿Qué no tiene la máquina? ¿Qué no tiene este texto? No tiene anécdotas, no tiene emociones, no tiene contexto, no tiene un lugar específico desde el que está hablando. No está hablando en Colombia, no está hablando en Bogotá, no está hablando de Riohacha, no está hablando de Cali, no está hablando de la difícil, digamos, del desafío de hacer periodismo pues, en Pereira o en el Putumayo. Está hablando de unas, digamos, conceptos generales que nos dan una voz sin autor. Esto no lo firma nadie. Aquí no hay una experiencia detrás de estas reflexiones, no están soportados, digamos, en ningunos argumentos. Y yo creo que nuestro desafío es enorme, porque uno puede escribir así. Esto en el caso, por supuesto, no es una noticia, esto es digamos, yo le dije discurso, nada más lejos que querer aquí echarme un discurso con ustedes hoy. Pero nos pone sobre la tarea, y en eso hemos visto, digamos, las primeras páginas de estos medios internacionales, etcétera, diciendo qué va a pasar con ChatGPT. Los franceses, por ejemplo, hicieron una reflexión alrededor de sus valores, de esa narración con adjetivos, con anécdotas, con olores, con descripciones, con historias, diciendo, bueno, ¿qué va a pasar con esto? El desafío entonces está planteado. Por supuesto que la tecnología ha cambiado la manera de hacer el periodismo, de acceder a las fuentes, de procesar, si se quiere, también la información. Pero el periodismo, como les dije inicialmente, para mí es una tranquilidad saber que se hace de la misma manera, con el mismo método, estemos en internet, estemos en radio, estemos en televisión, estemos en prensa. Yo creo que hay una reflexión alrededor de la provocación que les quise hacer con el título de esta conferencia o de esta charla sobre si los periodistas somos una especie en vía de extinción. Yo llevo una preocupación así hace años. He pasado por más o menos 10 o 11 redacciones. En cada redacción he ido conociendo periodistas de todas las edades, digamos, que han estado enfrentando diferentes desafíos de la tecnología a través del tiempo. Y me provocó esta sensación de la vía de extinción por las redes sociales, por un lado, por la ligereza un poco con la que se va asumiendo muchas veces el oficio, y sobre todo por el negocio, por lo que hay detrás, digamos, de hacer mover estas máquinas enormes que son los medios de comunicación tradicionales, porque la economía va marcando también un ritmo que va generando la pregunta de cómo se monetiza, pasar de la economía tradicional de la pauta en los medios de comunicación a tratar, por ejemplo, de monetizar los likes o monetizar los banners o monetizar lo digital. Me tocó especialmente al dirigir y al montar y al fundar Confidencial Colombia en el 2011, donde queríamos entregar un gran, digamos, producto periodístico, pero la industria se estaba acomodando apenas para que la pauta a lo digital le llegara de una manera, y no había suficiente número de likes que compensara un oficio que estábamos tratando de hacer de una manera pues bastante rigurosa y profesional, si se quiere, para sostener una redacción de 10 periodistas o 14 periodistas, en fin, para que compensara. Ahora eso ha cambiado muchísimo, ya llevamos 10 años, 11 años y eso por supuesto es otro desafío. Pero los periodistas también
Entonces teníamos la duda de si esas redacciones de todos esos medios, yo les decía, ¿por qué no hacemos una gran reunión de los que nos sentimos en vía de extinción? Y esos periodistas que nos sentimos en vía de extinción, pues entramos un poco a pensar si vamos a ser estos dino-periodistas. Y si estos en el caso son los dino-entrevistados, que también tenemos muchos, pero nosotros podemos llegar a estar en esa categoría. ¿Cómo salvarnos y cómo mantenernos en este nuevo mundo? Digamos que el cambio climático, no el del medio ambiente, sino el cambio general que nos ha traído la industria, nos pone sobre presente cómo mantenernos. Y la verdad, tengo aquí un ejemplo que había puesto ayer, como los carteros. Los carteros dejaron de existir. Dejaron de existir porque apareció el correo electrónico. Entonces ya nadie lleva un mensaje al otro, ya nadie escribe una carta. Pero eso no nos va a pasar a nosotros, no nos va a pasar porque la tarea, digamos, del periodismo, a pesar de que no podemos huir del mundo de los algoritmos que nos conocen, nos manipulan y nos conducen, que es lo más delicado, solo podemos sentirnos agradecidos. Y ahora que se cumplen estos 20 años aquí en este esfuerzo por formar periodistas, esa transformación que es tan rotunda y tan contundente, no nos queda otro remedio que utilizar la mejor manera, las herramientas de la mejor manera que nos queden, pero apelar justamente al trabajo y al compromiso que significa ser periodista. El periodismo no es un trabajo, el que usted llega a las 8 de la mañana y se va a las 5 de la tarde. El periodismo es una manera de ver la vida, es una manera de vivir en el mundo. Es una manera de convertirse en agentes de cambio, es una manera de prestar un servicio público. No somos funcionarios públicos, pero sí prestamos un servicio público. Nosotros nos encargamos de mantener el interés público de asuntos trascendentales, fundamentales, relevantes de la sociedad en la que vivimos. Y por tanto nuestra tarea es fundamental. Ese asunto del derecho a estar informado y a informar no es solamente una frase cualquiera. Cuando uno entra en el periodismo, y yo quiero contarles cómo hacíamos periodismo hace 20 años, cuando empezó este programa, cuando uno entra en el periodismo hay algo que lo mueve a estar ahí. Hay algo que le ata a una razón, digamos, de pertenecer a un compromiso que no se acaba. Además, les quiero decir que ustedes empiezan, esto no termina. No hay necesariamente periodistas retirados. Hay periodistas que dejan de trabajar en los medios de comunicación, hay periodistas que pueden dejar de publicar, hay periodistas que pueden dejar, digamos, de estar pendientes, si se quiere, de cumplir con unos tiempos de entrega o con unos titulares, etc. Pero el periodismo es, como les digo, es una forma de ver la vida y de vivir la vida. Con eso uno se va a morir. Puede que uno deje de vivir del periodismo, esa es otra tarea. Pero esta manera de estar percibiendo al otro, de estar percibiendo las realidades, de estar escuchando lo que sucede como algo que nos involucra es tremendo. Y uno quisiera muchas veces poder levantarse una mañana, pegarse una buena ducha y decir no me importa el mundo ni nada de lo que pase. Pero eso no va a suceder. Cuando uno realmente tiene esta espinita, eso se lleva, yo creo que como todo lo que significan las vocaciones. Hace 20 años, y a esto le voy a pegar un poco 8 años antes, en mi tema personal. ¿Por qué voy a hablar de un poco de la experiencia personal? Porque creo que es justamente lo que va a hacer una diferencia en esta reflexión. Y es cuando nosotros somos los que estamos contando las noticias y aceptamos que nuestra subjetividad y nuestro enfoque y nuestra mirada y nuestro conocimiento y nuestro olfato y nuestra intuición y nuestra experiencia nos va llevando por un camino para contar una historia o para elaborar una opinión o para generar una información pura y dura, si se quiere. Yo quise estudiar periodismo un día que vi a Ángela Patricia Llaneot presentando un programa que en esa época, estoy hablando de finales de los 80, hacía un programa que se llamaba Testimonio. Los programas periodísticos en Colombia tenían en esa época un espacio de prime time en la televisión. Eran a las 8 de la noche o a las 10 de la noche. Había programas de entrevistas muy interesantes, pero había un programa además de investigación y de reportajes que se llamaba Expediente. Yo no me acuerdo de estar en 10º grado y ver este programa a las 10 de la noche y saltar de la cama diciendo eso es lo que yo quiero ser. Claro, en 10º uno ya empieza a pensar que quiere estudiar.
Y me acuerdo haber pasado la casa, yo soy de Pamplona, norte de Santander, y allí esto es helado, y yo vivía en una casa de estas de patio en la mitad, donde además hay un frío enorme y uno está muerto el susto entre pasar por el frío y por la oscuridad de un patio al otro para ir a decirle a los papás, ya sé que quiero estudiar, voy a estudiar periodismo. Y mi papá, académico, él y dedicado a la educación, me dijo, bueno, te vas a morir de hambre, pero si eso es lo que quieres. Y decidí empezar el camino y no encontraba nada que se llamara periodismo. Lo estábamos hablando ahora con Diego. Encontraba solo facultades de comunicación social y no quería porque el típico lugar común era en esa época las presentadoras de televisión. Entonces era como las niñas bonitas estudian comunicación e incluso nos decían en la facultad, pues entonces, ¿cómo era la historia? Niñas de pelo largo, ideas cortas. Y yo quería huir como de ese estereotipo, pero no había forma sino estudiar comunicación social. Así que estudié comunicación social en la Universidad Javeriana. En el camino había que escoger obviamente la electiva, y la electiva siempre era periodismo, y debo decir que a hoy, yo salí de la universidad en el año 94, terminé en el 94, empecé a trabajar en el 93 y en el 94 ya estaba en un noticiero de televisión. De esa promoción, quizá otra persona que está por fuera, que no recuerdo ahora, pero solamente yo estoy en medios. Y todos iban a hacer Pulitzer en el primer semestre. O sea, todos los que iban a estudiar periodismo llegaban a graduarse ya con la única verdad y el ímpetu, y la vida los ha llevado por otros caminos, para decirles entonces que el periodismo es enorme. No se trata solamente de participar en los medios de comunicación, no se trata solamente de dar una primicia, de generar, digamos, un escándalo, de romper la cotidianidad, que es la esencia, por supuesto, fundamental de la noticia, ¿no? El periodismo también da muchos elementos intelectuales, los elementos reflexivos, que dan cuenta de un oficio que muchas veces es por debajeado. ¿Periodista? Y que al contrario nos tiene que hacer sentir muy orgullosos. Yo creo que si ustedes están estudiando periodismo, si creen que el camino es el periodismo, pues hay razones, a pesar de ChatGPT, a pesar del algoritmo y a pesar de las redes sociales y de tanta basura que circula en términos de información, ustedes pueden ser profesionales de la información, que es lo que hace la diferencia justamente entre un ciudadano que cuenta cosas, que dice cosas, que expresa lo que piensa, que habla sin pensar, y la diferencia del periodismo en buscar la verdad. Pese a que eso suene como un gran propósito y difícil, estos tiempos de verdad en Colombia significan muchas cosas, pero realmente ese es el propósito de lo que nos mueve. Yo creo que el pensamiento de un periodista es el de un ser humano más vivo que cualquier otro. La cabeza de un periodista no para. Un periodista ve el mundo de otra manera. Ve en cada esquina una oportunidad, una historia. Se pregunta detrás de cada niño, de cada familia, de cada ejecutivo, de cada compañía, de cada asunto extraordinario que está en la cotidianidad del mundo, porque la cotidianidad es lo que tiene los asuntos extraordinarios, que ahí hay algo que contar. Eso nosotros no pensamos como la mayoría de las personas, digamos, que puedan estar en otros oficios. Desafortunadamente nos faltan cosas de otros oficios, pero en general, digamos que tenemos una visión muchísimo más amplia y somos mucho más sensibles a lo que está pasando en el mundo. Y por eso moldear ese pensamiento inquieto, esa curiosidad, esa ansiedad, es justamente lo que nos da la fortaleza para empezar a construir historias y medirnos con nosotros mismos. El periodismo es una lucha de uno con uno, de mantener la credibilidad, el prestigio, de ser coherentes, de intentar, digamos, hacerlo siempre de la mejor manera, de equivocarnos y aceptar las equivocaciones. Lo que pasa es que una equivocación de un periodista cuando publica es una equivocación grande, entre otras porque va contra uno mismo. Cada vez que su nombre aparece en un artículo, cada vez que usted pone la cara en la televisión, cada vez que abre la boca en radio, cada vez que tuitea una cuenta, cada vez que escribe un trino, cada vez que pone un post, está exponiendo todo lo que usted tiene, y esto se puede ir en un segundo. Yo tengo 28 años de trabajo, y cada vez, de edad casi 50, o sea que no. Cada vez que voy a poner algo, cada vez que hablo en la radio, la verdad me siento absolutamente expuesta y arriesgándome justamente a
pues a una opinión que está abierta, que está viva y que te va a decir, te puede dejar en la calle literalmente en un minuto. No en la calle por el trabajo, sino en la calle de lo único que uno carga, que es su trabajo, su credibilidad y su oficio. Uno tiene como oficio el periodismo y de eso vive y con eso cuenta. Yo ya sé que les dije que les iba a contar cómo se hacía periodismo hace 20 años, ya voy para allá. Cuando a mí me echaron una vez de un trabajo de la revista Semana, y era algo de lo que al comienzo me daba pena hablar, porque ¿cómo así que lo echaron a uno en la revista Semana? Yo fui editora política de la revista Semana 3 años y medio, y un día me dijeron, es que tenemos muchos problemas y vamos a hacer un recorte. Obviamente que no era por eso, ¿no? Y cuando me di cuenta que estaba sin trabajo, después de que venía en una carrera de ascenso, y que uno va creyendo que ese ascenso responde a que uno está haciendo el trabajo bien hecho y que está cumpliendo con la tarea, y de pronto le dicen, adiós, empiezo a decir, ¿y ahora qué hago? O sea, resulta que la gente de Semana que me echó me puso final al periodismo mío. Es decir, yo no tengo más, yo no me voy a volver ingeniera en sistemas mañana. Y esa reflexión fue durísima, y cuando me encontré con el presidente de la revista Semana muchos años después me dijo, oiga, ¿qué tal? ¿Y usted dónde está trabajando? Le dije, estoy haciendo todo para hacerme la revancha de Semana. ¿Cómo así? Y le dije, sí, yo pensé que había que dejar la carrera porque me dejaron sin piso. De pronto pensé que ya no servía para ser periodista. Y me ha costado darme cuenta que sí, que tengo con qué, y que me saquen de un trabajo no significa que van a cargar con mi oficio. Y me dice, ¿de verdad? ¿Uno cree que la gente sale y consigue trabajo y ya está? Le dije, no, eso es un proceso complejo porque no se trata de perder un trabajo. Se trata de haber, hecho algo mal en teoría, porque uno siempre cree que la carga va en contra de uno, la prueba. Y ese camino de volver a empezar a hacer periodismo y de volver a los medios y de volver a ratificar que la experiencia y el criterio y el trabajo había sido, había tenido un tropiezo en ese momento, me ha servido muchísimo. Bueno, ¿cómo se hacía periodismo hace 20 años? Es lo mismo. Hay una noticia, hay un interés, hay un tema, hay un sujeto, hay una problemática, y uno lo quiere abordar. Lo primero, un gran consejo de redacción. No había teléfonos, no había WhatsApp, no había internet. Había personas que llamaban por teléfono a las fuentes, que leían la prensa, que escuchaban la radio y que a partir de ahí iban a un consejo de redacción a proponer y a ganar la batalla en el consejo de redacción, que es la primera tarea que hay que hacer. Usted en un consejo de redacción se enfrenta a sus colegas, se enfrenta a sus jefes, y usted tiene la convicción de que lo que está proponiendo en el consejo de redacción es relevante, es interesante, es pertinente y tiene sentido. Si usted no va con esa convicción a un consejo de redacción, pues está perdiendo el año. Hoy en día, ¿qué pasa? Los consejos de redacción, yo los veo, yo no participo de ninguno, se hacen por WhatsApp. Se asignan los temas. Se hace una discusión y una editorial y un consejo editorial, si acaso, de los editores, porque no se puede reunir a toda una redacción por lo vertiginoso, por los tiempos. Pero esa redacción, ese consejo de redacción, que era una cita sagrada a las 8 de la mañana o a las 7:30 de la mañana, depende de donde uno trabajara, se demoraba 1 hora, hora y media. Cada quien tenía que salir a su fuente, por supuesto, a cubrirla, a averiguar qué estaba pasando. Pero ahí es donde uno se daba la primera batalla. Y es la batalla de hablar en público frente a sus amigos, frente a sus colegas, frente a su director y defender el tema. Y sobre todo tener tema. Entonces, tener un tema que le digan, está bien, yo quiero esa historia y quiero ver cómo la va a hacer, quiero ver a qué fuentes va a entrevistar, quiero ver qué elementos va a tener, quiero ver qué datos va a incluir. Y la tienes que tener lista a las 4 de la tarde. Y esto son las 8 de la mañana. Eso sí es un trabajo diario, y si no, pues en un trabajo semanario, que es a mí lo que más me gustaba, lo que más me gusta, semanal, que es un tiempo para reflexionar, para pensar. Cuando las fuentes estaban lejos del internet, cuando no había cómo escribir los últimos datos sobre el cambio climático, sobre la no sé qué, todo esto que nos da Google, había que salir del consejo de redacción emocionado con una libreta a tomar apuntes y a llamar las fuentes.
a llamar a la secretaria del ministerio, a llamar a la oficina de prensa de la empresa, a llamar a una universidad para que le dieran el dato de un profesor que supiera sobre tal tema, a buscar archivo físico en los periódicos, en los papeles, para buscar el archivo físico de lo que había pasado. Imagínense, por ejemplo, del Metro de Bogotá, que uno tenía 50 años para revisar papeles, o cualquier otro de los temas de la violencia o de la política en Colombia. Ese archivo, eso se revisaba y a partir del archivo uno sabía lo que ya se había publicado, quién lo había publicado. De pronto era un colega que había escrito o había seguido la historia por años, de pronto no había nada en el archivo, con lo cual, pues, digamos, pero el archivo era muy importante para hacer el periodismo en cualquier caso. El archivo en televisión, el archivo en radio, el archivo de prensa. Siempre mirar los archivos, que es hoy lo que ustedes hacen en Google, que sale todo por tiempos, ¿no? Que les ponen el año y sale perfectamente. Eso no existía. Entonces ahí había un tema de rigor y un tema de trabajo adicional de carpintería que le llamábamos nosotros, que era muy importante. En televisión, por ejemplo, uno iba al archivo de televisión y le pedía al director, al jefe del archivo, deme la entrevista que hizo tal persona, o qué hay de tal persona, y salían las imágenes y tal, porque tenías que montar una historia visual. Después de llamar había que conseguir las citas e ir personalmente a hablar con el funcionario, con la persona, con el experto, con el que fuera. Y muchas veces, si estás trabajando en televisión, es un drama porque la persona tiene que salir, poner la cara, tienen que grabar. Las cámaras de televisión, en el momento que me tocó a mí, la más antigua que conozco es 3/4, después vino Betacam, después vino ya, y hoy salimos con unos discos. Yo cuando salgo a mí se me olvida el cuánto del disco, y ya trajo el disco, no tengo ni idea. Porque venimos de una historia de esto, veníamos con 4 personas, el de las luces, el de la cámara grande, el de la casetera, en fin. Y eso que se grababa, o en el caso de la prensa, obviamente en las notas, y se venía a hacer, llegar de vuelta al noticiero, contarle al editor qué es lo que tengo para la historia y decirle, mi hipótesis, por ejemplo, no se cumplió. No tengo cómo soportar lo que pensé que iba a pasar. Esto no, lo que sí encontré en el camino es que hubo un giro en esta historia que puede ser esta y esta y esta. Entonces, móntela por ahí. ¿Por dónde quiere que la monte? ¿Por dónde quiere que la escribe? ¿Por dónde la titulo? ¿Dónde está la noticia? Esa discusión con el editor dura un tiempito. Y luego, por supuesto, de vez en cuando le llegaba a uno a las instancias del director. Eso pasaba muy poco, más en los medios grandotes, ¿no? Y de ahí empezaba entonces la redacción. Digamos, hablemos de la redacción independientemente que vayamos a hacer una nota de televisión, de radio, de prensa. En esa redacción es donde entra realmente la diferencia. ¿Por dónde arranco? Arranco con un testimonio, arranco con un dato, arranco con el contexto, arranco con lo más noticioso, arranco con lo que la gente se va a quedar. Quiero que la gente me lea hasta el final. ¿Cómo intercambio el testimonio con digamos, la introducción que yo le hago a cada tema? ¿Cuántos temas tengo? ¿Cómo hago para no perder el foco? Yo me acuerdo que en 24 horas, que trabajé en el año 95, el noticiero 24 horas era de media hora, como todos en esa época, y firmábamos. O sea, al final de cada nota, cada quien decía, María Alejandra Villamizar, 24 horas. Eso eran 2 segundos, pero las notas eran de 50 segundos o de 40 segundos. Hoy en día yo hago entrevistas de 14 minutos, o de 20, o 25. Pero en esa época eran 50 segundos máximo, 45 segundos máximo, porque los noticieros eran súper cortos. Entonces ahí había que hacer una cantidad de síntesis y tenía colegas que decían, eso no se enreda, Alejita. Eso uno dice fácil, son 4 verbos. El fiscal general de la Nación anunció esta mañana que habrá cambios en la política penal. También agregó el funcionario que esos cambios vendrán por parte de una ley. Finalmente concluyó que la ley será tramitada con las mayorías en el Congreso. Alejandra Villamizar, 24 horas. Eso se redacta así, son 4 verbos. Anunció, agregó, concluyó, definió y chao. Y ya. Entonces decían los que tenían más cancha, ya robamos hoy, ya listo, ya salió el fiscal, porque cada uno tenía una fuente, ¿verdad? Hoy en día, ustedes no tienen que hacer una gran conversación con las fuentes. Yo les escribo todos por WhatsApp. Oiga, Roy, ¿van a presentar esto, sí o no? Sí, ok. No sé cuánto. Mándame un audio con eso. Entonces yo tengo el audio, la voz, el texto, el video. No tengo que salir a la calle. No tengo que aguantarme a la secretaria 6 horas o 5 o 3 o 10 horas para decirle por favor que el doctor salga, que es que tengo cierre, por favor, que me grabe.
no, que no quiere grabar, no, que es off the record, no, que no sé qué. Este aparato y el Internet nos han facilitado el trabajo, pero para muchos hemos perdido mística, hemos perdido digamos, esa adrenalina que teníamos en conseguir la información. El acceso tan fácil a la información hace que el primer punto un poco de este oficio que hoy no podemos perder es esa adrenalina de conseguir, de llegar donde nadie ha llegado, de convencer mirándole a los ojos a la fuente y decirle, déjeme publicar eso que me acaba de contar. No, es imposible, déjeme publicar eso. No, mañana. Y bueno, mañana vengo, pero seguro mañana. Y además, ¿sabe qué? No se lo dé a nadie más, que esa es la otra historia con la que todo el tiempo vamos creando en nuestro oficio esta tarea del día a día. Hace 20 años, el país, digamos, tenía una agenda parecida en términos políticos, en términos de violencia, pero el país, pues digamos, es distinto, por supuesto, porque hemos crecido, hemos mejorado, hemos tenido más conciencia, si se quiere, de procesos sociales muy profundos a raíz de debates como el del proceso de paz o lo que nos ha traído el mismo desarrollo económico, en fin. Hoy hablamos de las regiones con una facilidad, siempre demandando más información de las regiones, tratando de entender más el país. Pero los medios en Colombia en esa época también eran muy centralistas, siguen siendo muy centralistas, pero eran muy centralistas porque teníamos pocos medios, no había esa diversidad, digamos, de voces que hacen tanto ruido hoy. Había como la sensación un poco de que el medio era muy cerrado, sigue siendo muy pequeño para la cantidad de periodistas que puede llegar a tener, pero por supuesto no había posibilidad de tener una cuenta propia, de ser un youtuber, de tener mi cuenta de Instagram, de hacer mis propias historias, de no depender de un medio de comunicación, de no depender de que un jefe te diga esto sí, esto no. Y eso hacía que teníamos que cuidar mucho lo que hacíamos y teníamos que pelear mucho por nuestro lugar. Y teníamos también que ir encontrando, como es el camino del periodismo, nuestro propio estilo, nuestra propia voz. No es lo mismo que lo diga Pedro, a que lo diga María Alejandra, o que lo diga Sandra, o que lo diga Santiago, o que lo diga Gloria. Cada uno tenía que tener su propio tono, cada uno tenía que imaginar cómo quiere habitar y cómo entiende también su forma de habitar en ese mundo, digamos, de información, cómo hacer que lo que uno escribe cuente, cómo hacer que sea relevante. En fin, todas esas cosas eran un ejercicio frente a la página en blanco, cada cierre, cada día o cada semana, para dejar un poco nuestra vida ahí. Yo tenía un profesor en la universidad que decía, estoy en clase de semiótica que no tenía que ver mucho con esto, pero que uno no podía dejar de uno por ahí siempre, que uno tenía que tener mucho cuidado con uno mismo para cuidarse, para no estar, digamos, dejando por ahí en cualquier parte algo de uno mismo. Y yo creo que en esto es fundamental esto, porque hoy cuando lo que golpea es una ola que viene y rompe con un adjetivo, y entonces yo digo pobre, ignorante, inepto, no sé cuánto, y eso tiene likes, porque claro, eso genera... el morbo genera atracción y la atracción genera una ola, ¿no?, que va acompañando determinadas cosas, pues es muy difícil no entrar en ese mundo del lenguaje que nos va acompañando. En una época, digamos, esa época, uno no podía pasar esos límites. Es decir, no te vuelves buen periodista porque tengas más likes, no te vuelves buen periodista porque tengas más posts, no te vuelves buen periodista ni vas a ser un gran periodista porque un día acertaste con una historia y nunca más. Esto es un camino largo y es como los vinos y es como tantas cosas que solamente el tiempo va dando el verdadero peso. La tranquilidad, digamos, de acercarse a una realidad y de lanzar hoy una opinión o de lanzar un análisis es porque ya finalmente hay, digamos, pues se ha sentado mucho la experiencia, ¿no? Y créanme que uno cree que siempre es la primera vez. O sea, no hay forma de ir sobrado. Aquí el que va sobrado se estrella. Hay gente que va sobrada y le funciona, porque hay gatos que caen parados de siempre. Bueno, pues el mundo también es así, el entorno es así y el medio a veces premia eso. El medio, hay que decirlo, premia cosas
que para mí todavía son bastante difíciles de entender, ¿no? Premia a periodistas que han dicho mentiras, premian periodistas que lo que quieren es su ego por encima de la noticia, creen protagonizar más ellos la noticia que sus personajes, y el medio lo premia y les pagan mejor y los vuelven estrellas, y uno dice, bueno, pues toca ir uno ahí en la filita, tranquilamente, sin afán. Eso depende también del ímpetu que cada uno, por supuesto, cargue de lo que quiere hacer. Yo tengo la teoría de que ese periodismo de hace 20 años, de lo que ha venido significando para nosotros ponernos al día hoy con la tecnología, cuando veo colegas que tienen 25 años o 30, como ustedes que están en ese proceso de formación y que tienen 3 idiomas, que manejan perfectamente la tecnología, que pueden acceder a una cantidad de cosas, pero siéntense a hablar sobre, pues seguramente, no sé, los temas más complejos del país, que puede ser el proceso de desarrollo económico regional o la elaboración del acuerdo de paz, o en fin, tantas cosas que uno en algún momento se da cuenta que solamente los años, cuando empieza a decir, es que tal es tal hizo tal, estaba aquí, yo estaba allí, yo cubría esto, yo fui a tal cosa, y empiezas a atar cabos. Es como una especie como de sistema de conexiones que empieza a funcionar. En el fondo también es una especie de algoritmo, porque cada uno de nosotros en nuestro entorno de fuentes, en nuestro entorno de experiencias, en nuestro entorno de equivocaciones, de errores, de ausencias, nos ha faltado de pronto ser más incisivos en algo, nos ha faltado de pronto haber sido más rigurosos en otro momento, pero todo eso es lo que va generando que en algún momento uno pueda estar más o menos tranquilo en poner la cara y venir a charlar con estudiantes de periodismo. No quiere decir que uno se las gane todas, pero lo cierto es que en el periodismo no hay estrellas en primer momento. Yo hablo de la maduración biche. Cuando a un periodista lo maduran biche y lo consideran una estrella, empezando el oficio, perdón por la expresión coloquial, pero se lo tiran. Porque esto tiene un nivel tremendo de humanidad, y el reconocimiento y el ego es muy fácil de, digamos, de moldear un escenario público muy complejo. Esto carga consigo un reconocimiento. Y entonces cuando usted lo conoce a alguien en la calle, o cuando a usted le dicen yo lo escucho, yo lo leo, qué bueno lo que escribió, porque normalmente ahora le dicen a uno todos los insultos y todas las vainas en las redes. Y entonces si uno quiere se envenena o no, porque además no puedes pelear por cada persona que opina distinto, y además nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, y uno no lo acierta siempre, en fin. Pero hay un momento de la vida en el que somos muy jóvenes y en el que nos van diciendo eres lo mejor, lo máximo, te vamos a aumentar ya, te vamos a poner frente a la pantalla, ya es no sé qué, y usted ahí ya siente que, perdón por la expresión también de nuestro lenguaje coloquial, pero coronó. Yo ya estoy en el curubito, yo ya soy el berraco, y yo ya soy aquí la estrella. Y resulta que cuando uno logra cosas en el periodismo que son reconocimientos necesarios, o porque la historia trascendió, o porque se tomaron decisiones públicas después de que se publicó, o porque la persona realmente cambió su parecer, o porque este drama que era injusto, al denunciarlo y al mostrarlo realmente se atendió, o porque te ganaste un premio de periodismo. Yo me gané el primer premio de periodismo Simón Bolívar cuando tenía 21 años y había hecho un reportaje con las milicias de las FARC en Bogotá. Y yo lo hice sin darme cuenta que lo había hecho, digamos. Y luego el premio de periodismo, pues fantástico, pero era además una cosa de formación en la Escuela de Periodismo García Márquez. Y cargué con esa, digamos, dicha de haberme ganado el premio Simón Bolívar en esa época. Y luego me gané otro, y ya en el segundo uno como que dice, bueno, esto sí es más chévere, ¿no? Pero con una entrevista y luego otro en televisión. Entonces eso va generando un incentivo para que uno vaya creyendo en lo que va haciendo, para que le vaya mostrando un poquito el camino, para que le vaya abriendo un poquito los espacios, para que haya otra gente que vaya creyendo y vaya fijándose y decir, oiga, ¿esa quién es? Esa es la que estaba allá tal bar. Mire, entonces llamémosla a ver si trabaja aquí. Yo he trabajado en muchos medios porque me han llamado siempre a los 2 o 3 años. Mi permanencia en los medios no ha pasado de 3 años, 4 años. Porque he tenido la suerte que me han llamado para decirme, oiga, venga, más bien venga para acá y cambia esto, y por eso he tenido un recorrido que me ha permitido estar en prensa, en radio, en televisión, en internet. He vuelto a la televisión, dejé la televisión, volví a la televisión. No me gusta la televisión. Pero digamos, no es lo que más me gusta. Pero eso significa que es que poco a poco uno ha ido abriendo el camino. Y no son procesos fáciles.
porque ustedes seguramente con su ímpetu y con su necesidad de empezar a romper y de empezar a escribir y de empezar a hacer y de empezar a existir en este mundo donde existen tantas personas, van a querer mañana que su nombre sea conocido, que su nombre sea reconocido, que alguien les mande un aplauso. Los aplausos en el periodismo son complicados, nos desvían, nos desconcentran, nos generan vanidades innecesarias. Nosotros no estamos aquí para brillar. Lo que brilla es la historia, la que brilla es el personaje, la que brilla es la entrevista, el que brilla es el entrevistado. Hay mucho de eso que con el tiempo luego, por supuesto, las marcas, si se quiere, entonces uno va creando marcas. Los americanos, los gringos son especialistas en eso. Crean personas que tienen marcas y esas marcas obviamente prescriben información. No es lo mismo que te lo diga Cooper, ¿no? Anderson Cooper te diga una cosa que te lo diga Pepe Pérez, obviamente, pero eso es parte del recorrido. Anderson Cooper tiene muchas canas encima y muchos años para haber llegado a ser Anderson Cooper. Entonces, ese primer momento, digamos, de entender que el periodismo no va a sobrevivir si seguimos pensando en la espectacularidad de nosotros mismos y en la espectacularidad del lenguaje. En los formatos de debate, y ustedes aquí en la Universidad del Rosario tienen una escuela de debate impresionante, hay algo que se llama la pirotecnia en el discurso. Y en el periodismo no es exactamente, por supuesto, el escenario del debate, pero tiene mucha pirotecnia, ¿no? Entonces hay gente que tiene un estilo que se va convirtiendo, por supuesto, en su pirotecnia para narrar. Entonces llegó por la mañana y claro, cuando usted escucha eso todos los días, pues ya sabe quién es el que habla así. Esos son estilos y son válidos. Pero hay muchas cosas que se quedan a veces en la pirotecnia por llamar y utilizar esa figura del debate y no necesariamente en el fondo, que es lo único que nos va a permitir existir y dejar de ser dinosaurios. La novedad y la modernidad no nos puede acosar. Ayer me decía Enrique Santos, que le escribí, director del Tiempo y bueno, periodista ya de muchos años aquí, que todos sabemos fue mi jefe en el Tiempo. Le escribí y le dije, Enrique, voy a hablar sobre esto, y le mostré lo de ChatGPT y me dice, pues muy interesante, pero por ejemplo, ¿esa máquina puede saber qué pasó entre Petro y Uribe antenoche? No creo, ¿no? Entonces me dijo, entonces vamos a seguir existiendo, porque hay que averiguarse qué pasó entre Uribe y Petro antenoche. Y le dije, no lo puede saber, por supuesto, y tienes razón. No puede saber de qué siente uno cuando llega a la primera masacre, cuando llega a un escenario que está pintado de sangre de techo a piso porque han matado 25 personas en un salón. ChatGPT te lo puede contar. 25 personas fueron asesinadas ayer a las 3 de la tarde. 5 hombres armados llegaron, dispararon indiscriminadamente con un grupo de personas que compartían. Hasta ahora las autoridades no tienen pista de los autores, pero continúan las investigaciones exhaustivas. Eso es un mantra que repetimos y repetimos sin ningún sentido. Eso no nos va a mantener a flote, eso lo hace la máquina. Pero si usted va hasta el sitio, si usted se sienta por 10 minutos a mirar la iglesia, el salón, la sangre, el rastro, el dolor que hay en los vecinos, el dolor que hay en la comunidad, el dolor que hay en las familias, lo interpreta, se dedica un momento en silencio a pensar qué fue lo que pasó ahí, a imaginarse la escena. ¿Cómo puede pasar esto frente a las autoridades en plena calle central del pueblo, donde además se había hecho una alerta, donde además aquí se sabía que existía este problema? ¿Quiénes eran los muertos y por qué si estaban ahí? ¿Y por qué si alguien de pronto sale a tomar una Coca-Cola en el pueblo quedó metido en una masacre? ¿Y por qué las masacres siguen siendo parte de nuestro paisaje? ¿Y por qué seguimos pensando que ese paisaje se tiene que repetir y se va a repetir indefectiblemente, que lo vamos a seguir contando y narrando? Si uno hace ese momento y esa abstracción, la historia que va a contar de ahí va a importar. Va a importar seguro. Alguien que lo lee va a decir, no puede pasar, usted puede generar indignación, usted puede crear un precedente, pero si usted simplemente se para a contarlo como hace el algoritmo, pues cualquier persona indolente lo puede leer y decir, mataron 25 personas en Colombia. Pero usted como periodista no ha hecho nada. No tiene nada que hacer, no tuvo que haber ido hasta allá, si no se dio cuenta de las 4 familias más afectadas, porque resulta que ya habían tenido no sé cuántas víctimas en su familia, si no le da el contexto al lugar donde está, si es una esquina, si está al frente el billar, si de pronto diagonal estaba la policía.
En fin, son cosas que solamente, digamos, haciendo el ejercicio que toca del periodismo, que es el que se tiene que hacer de la misma manera, tratar de contar la verdad, reunir las fuentes suficientes para poder tener las diferentes perspectivas de un hecho, generar con criterio la curaduría de esa información, crear de esa curaduría una relevancia en los testimonios, saber cuál es la voz que usted le va a dar más volumen dentro de una historia, saber cuáles no. ¿Por qué tenemos que entrevistar siempre a las mismas personas por rellenar un espacio? ¿Por qué tienen que hablar todos los funcionarios públicos todos los días anunciando y anunciando cosas que van a hacer y nunca se hacen? Esa es la fácil. Ir a las ruedas de prensa, coger todos los testimonios y decir, el Contralor General de la Nación dijo hoy que abrirá una investigación fiscal contra los funcionarios que estuvieron en la investigación en la gobernación de Antioquia por Hidroituango. Será la investigación número 48 que se haga sobre este proceso. Es difícil, esto que estoy diciendo no es fácil, porque además primero te piden la información, segundo si estás en radio tienes boletín cada hora. Y si estás en la Procuraduría, en la Registraduría, en la Contraloría, te dicen, va a salir, ¿qué tiene? El registrador habló. Ah, bueno, entonces páselo. ¿Qué habló? ¿Qué dijo? No, que se abre el calendario electoral. Bueno, listo, ¿qué es el calendario electoral? Pero un momentico, pare, ¿no? El funcionario puede decir lo que quiera, pero el calendario electoral es igual al de la vez pasada, al de las elecciones anteriores. Es igual hay tiempo suficiente para que la organización electoral nos dé esto, nos da garantías este calendario. Pregúntele a los partidos si están contentos con ese calendario. Preguntémosle a los candidatos qué problemas tienen para asumir ese calendario. El calendario electoral puede ser una cosa de chequear que no necesite sino 2 líneas en un tuit. Pero si ustedes se pueden pensar que el calendario electoral es el que marca justamente los tiempos de financiación de las campañas, si tienen 6 meses van a gastar más, ¿de dónde van a gastar más? ¿Quién va a tener la plata? ¿Cómo van a tener la plata? Si las elecciones se demoran 15 días, ok, eso es diferente. Entonces, cada cosa que dice un funcionario público puede ser maravillosamente contada si uno se detiene un momento a imaginar que uno, Pedro Pérez o Marta Sánchez, como uno se llame, va a marcar y a contar una historia totalmente distinta de lo que todos van a contar, que es hoy el procurador de una declaración y contó cuál era el calendario electoral. Otro de los grandes desafíos que tenemos para los dinosaurios es las agencias de comunicación. Nuestros queridos colegas que han hecho la carrera de comunicación organizacional y que tienen una tarea tremenda, que nadie quiere estar en sus zapatos, y es sacar las noticias de sus empresas y de sus organizaciones, incluso de las instituciones públicas, porque ese día hay que lanzar la campaña o ese día tiene que comenzar el proceso XYZ de brillar por parte del presidente nuevo o del nuevo ejecutivo que llegó a la multinacional. Esos periodistas que son comunicadores, no hacen periodismo. Ellos están haciendo, digamos, están creando piezas de comunicación para que los periodistas creamos que eso es una noticia. Y nos la ponen divina, con titular, sumario, fecha y todo. Bogotá, 31 de enero de 2016. Llega la última tecnología para cambiar el color de la piel, ¿no? Y hacen una entrada y una entradilla y un sumario increíble. Si uno lo coge y dice, qué fantástico, perfecto, eso, ¿qué espacio tengo? Tecnología del color de la piel. En ciencia y tecnología entra esa noticia. Yo le tenía en Confidencial Colombia a mis periodistas absolutamente prohibido publicar comunicados de agencias de comunicación. A mí no me gusta que me llamen las agencias de comunicación. Soy la más antipática para las agencias de comunicación. No me hago sacar de las bases de datos, a mí no me manden información, a mí no me metan por los ojos el director que acaba de llegar, el presidente de la compañía que va a venir a Colombia, la señora que acaba de hacer no sé qué. Me molesta, es un problema mío. Y lo he hablado con muchísimos colegas que trabajan en agencias de comunicación y me dicen, María Alejandra, la dinosaurio es usted. Esto es lo que toca, digamos, en nuestro trabajo. ¿Qué pasa? Usted coge el comunicado y dice, no, esto no me interesa, pero sí me interesa saber quién es el dueño de esa compañía y cuál es el mercado que hay para la crema esta que va a cambiar la piel y cuántos millones le representa eso o no al nuevo Estado, cuál es la inversión pública que va a llegar, la inversión privada que va a llegar a través de ahí. Es posible que eso signifique un trabajo, por supuesto, de interés público, pero uno tiene que hacerse la pregunta, ¿no? Porque es que las agendas nos las están imponiendo, nos las está imponiendo el algoritmo, nos las está imponiendo el Twitter de los funcionarios, del presidente, etcétera. En estos días estamos en ese debate.
o nos las están imponiendo también las agencias de comunicaciones, que vienen con una cantidad de trabajo que les pagan además por cada cosa que nosotros publicamos. El free press, que llaman ellos, tiene un precio. 10 notas publicadas sobre la crema que cambió la piel, tanta plata. Entonces yo les digo a los de las agencias, si ustedes quieren que yo publique para que ustedes ganen plata. Y a mí, si yo publico eso, o sea, eso no le cambia la vida a nadie, es un producto, estoy metiéndome en un tema que a mí no me parece que sea relevante ni trascendente, en fin. Entonces hay que ser muy críticos. Yo no quiero decir que peleemos con las agencias de comunicación, esa pelea la damos unos que ya no nos importa, pero ustedes entrando en el nuevo tienen que hacer es una evaluación crítica de cómo trabajar con esa información que viene de las agencias de comunicación. Porque eso no es periodismo, digamos, porque eso no sé hasta qué punto se convierta en un interés público. Mire, por ejemplo, lo que hacen los asesores de comunicaciones de los presidentes o de los alcaldes o de los ministros. Normalmente la información que viene desde lo público, pues se supone que es información de interés general porque tiene que ver o con políticas públicas o con decisiones que van a afectar a los ciudadanos o con respuestas, si se quiere, a problemas o a dificultades que hay en su sector. Uno puede perfectamente recibir la información de quienes están en lo público. Hay gente además que lo hace muy bien y le mandan a uno los bullet points de la alcaldesa para defender el Metro de Bogotá y saber que esto es así, todo redactado perfecto, con fotos, con video, todo maravilloso, y entonces uno coge la nota y simplemente hace lo que de alguna manera está mandado a hacer en el día a día y con el tiempo, ¿no? La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reaccionó ante las críticas que ha hecho el presidente Gustavo Petro por el Metro de Bogotá. La alcaldesa se refirió al convenio y al contrato firmado ya con el consorcio chino, que da cuenta de que serán tantos billones de pesos los que están en juego, no sé cuánto. Para la alcaldesa, cambiar el proyecto significará que se deja de hacer el regiotram, el no sé cuánto, el no sé cuánto, el no sé cuánto. Ahora, la alcaldesa se está jugando el todo por el todo porque este es un año electoral y tanto ella como el presidente quieren tener alcalde de Bogotá. Perfecto. Ya. ¿Será que el regiotram sí lo van a dejar de financiar? ¿Será que el regiotram está ya financiado? Todas esas preguntas son las que hay que hacer para que cuando a uno le llegue la información de la funcionaria eficientísima de comunicaciones de la alcaldía, pues uno por lo menos haga su trabajo, porque nosotros no somos notarios de los funcionarios públicos. Nosotros no les debemos creer a los funcionarios públicos, porque siempre tenemos que dudar, siempre tenemos que cuestionar, siempre tenemos que decir el poder, hay que ponerle nuestro filtro. Ese es nuestro trabajo verdadero y ahí es donde sobrevivimos. Si nosotros solamente ponemos un altavoz, somos ¿cómo se llaman los que uno, un qué? Un megáfono. Si uno solamente le pone el megáfono a la voz del oficial, pues sí, llenamos el espacio, seguramente mañana volvemos a intentarlo y a veces hay que hacerlo. Yo muchas veces creo que lo que yo hago, por ejemplo, en La Luciérnaga, pues no aporta mucho. Porque es que eso de todos los días, 3 horas de programa, aguantándose a don Gediondo y tratando de saber que ahí hay una noticia y no sé qué, pues uno le meterá un par de cositas de análisis, de aportes editoriales, ha llamado 3 o 4 fuentes, pero es difícil. Yo me siento muy mal cada día cuando leo la misma noticia que se dijo esta mañana. O cuando no tengo cómo investigar algo que se está diciendo con cifras o del crecimiento del empleo donde no entiendo realmente cuál fue la tabla que llevó a eso, o lo que dice el DANE, porque pues el DANE, ¿quién va a cuestionar el DANE? Es una cifra del DANE. Y ahí hay cosas que también son interesantes desde la experiencia, y es que uno empieza obviamente también a saber cómo le da la credibilidad a determinadas fuentes y cómo puede sentirse tranquilo, si se quiere, cuando tiene una fuente. Ahora, por ejemplo, la fuente del DANE es el día que nosotros empezamos a cuestionar las estadísticas y todo lo del DANE, que fue lo que pasó en algún momento con la registraduría, cuando dijo que no éramos 50 millones sino 53, todo el mundo saltó y dijo, ups, porque es que eso cambia bastantes cositas, ¿no? Entonces ahí lo que se supo es que el registrador estaba por ahí como dándole vueltas a unos contraticos que tenían de por medio también una información que no iba necesariamente a corroborar lo que había dicho en una rueda de prensa. A mí me sorprende muchísimo cada boletín que escucho y que dice Colombia entra ya en recuperación económica. Y yo, bueno, ¿cuál será la fuente?
Así lo aseguró el ministro de Hacienda hoy cuando dijo que ya había pasado, no sé qué. Claro, como es la entidad del personaje que lo dice, o por lo menos hablemos, en este caso de Hacienda y en términos económicos muchas veces hay que darle un poco la credibilidad de las voces a esas autoridades, pero en términos, por ejemplo, de seguridad. Esto es divino. Hoy cayó alias Banano, jefe del bloque X de las autodefensas de no sé cuánto, que era el responsable de 2.500 ataques y explosiones que hubo no sé cuánto, y la gente lo va repitiendo tan fresco. ¿Cómo sé que es alias Banano? ¿Cómo sé que sí es el responsable de esos delitos? ¿Cómo sé que ya se hizo la investigación? No, cite la fuente. Según el comandante del ejército de la zona, este hombre, ¿no? Porque ahí vienen los condicionales, sería el responsable de los atentados que se produjeron en Bogotá en el día, pero aquí le vamos dando credibilidad al discurso oficial de las fuentes de seguridad y nos vamos metiendo en un berenjenal confusísimo, que es muy confuso, perdón, para los ciudadanos, porque si todas las detenciones de todos los alias y de todas las incautaciones de coca y de todos los carteles y de todo eso, uno los sumara, y hay gente que hace ese trabajo, pues llevarían a, primero pues es evidente que esto es un negocio absolutamente infinito, pero lo que voy es que están acostumbrados desde las fuentes, sobre todo de seguridad, a llevar a los periodistas y en teoría meterles, en teoría no, perdón, en muchos sentidos y con todo respeto, pero es así, a meternos los dedos en la boca. O sea, nosotros nos dijeron que mataron a Matamba. El presidente Duque salió, hizo una rueda de prensa, mataron a Matamba. A Matamba no era, iba a mordisco, en estos días le decía yo a una amiga que cómo hemos evolucionado. Antes nuestros bandidos era Manuel Marulanda Vélez, ¿no? Había como una especie de cosa. Ahora nuestro bandido es Chiquito Malo. Es como una cosa que todo se va deteriorando, incluso hasta la dimensión de los criminales, porque teníamos como unos grandes capos, unos grandes criminales, unas cosas que eran enormes para entender, dificultades para llegar, para acceder. No, ahora eso pulula por todas partes y yo me puedo poner a veces en el ejercicio de imaginar quién les pone los nombres a todos estos alias. Y bueno, esa es otra historia. Pero creo que ahí yo creo que en el asunto judicial es muy complicado. Miren, el relato nacional de nuestra violencia y de nuestra paz viene cargado de lenguaje, ya ha venido cargado del lenguaje con el que nosotros los periodistas lo hemos contado. Nosotros teníamos asignados en las redacciones una fuente de orden público, así se llamaba. El orden público tenía que ver con el ejército y con la policía. El orden público no permitía, digamos, en muy pocos casos, acceder a las otras fuentes que tenían que ver con el fenómeno de la violencia. Difícil. Yo he cubierto muchos procesos de paz, casi todos en los últimos 25 años. He entrevistado bandidos, casi todos los llamaría uno bandidos o guerrilleros o paramilitares, como uno los quiera denominar. Pero cuando digo bandidos es los malos. Y los malos son grandes personajes. Periodísticamente hablando y narrativamente hablando, si se quiere, los malos siempre traen una cantidad de información. No de señalamientos de quiénes son los responsables, sino de quiénes son ellos, de qué es lo que hacen, de cómo lo hacen. Y cada vez que incursionaba en un campamento y cada vez que me metía por el monte a entrevistar al Mono Jojoy o a Raúl Reyes o a Iván Ríos o a alguno de todos estos en la época de las FARC, y también al ELN, este señor Pablo Beltrán que está hoy en la mesa de negociaciones, lo entrevisté la primera vez en Alemania en el 98. Entonces uno va generando también un tipo, digamos, como de álbum de entrevistas con bandidos en un país como Colombia, porque ese es el periodismo, digamos, en el fondo que también vaya generando que uno logre tener también la contraparte de una guerra que nos la han contado siempre de la misma manera. ¿Qué era el orden público? Que a uno lo montaban en un helicóptero del ejército y lo llevaban a un sitio donde había un combate, le mostraban una cantidad de bolsas blancas, entonces uno contaba, son 12 guerrilleros que fueron abatidos esta mañana en un combate en la vereda tal a las 5 de la mañana, tropas del ejército de la brigada número tal salieron muy temprano, se encontraron con no sé qué, entraron en combate y este es el resultado no sé cuánto. Y uno al lado de los muertos decía, y los combates continúan hasta ahora en la montaña. María Alejandra Villamizar, CMI La Noticia. Está bien, era reportear un conflicto, una guerra, un tal, pero ¿qué pasó en el combate? ¿Quiénes eran esos? ¿Quién son las personas que están en la bolsa? ¿Tienen familia? ¿De dónde vienen? ¿Hace cuánto estaban ahí en la guerra? ¿Fueron reclutados? ¿No fueron reclutados?
Todas esas preguntas no se podían hacer y uno no las hacía, honestamente. No había manera de acceder a eso. Esos cuerpos se desaparecían, uno ni sabía qué rastro, digamos, seguir para poder llegar, por ejemplo, a las autopsias que se hacían. Todo eso ha ido cambiando en la medida en que las preguntas han llegado. ¿Y las preguntas de dónde han venido? En buena parte también de la prensa. En buena parte también por la prensa se descubrió que la desmovilización de los autodefensas y de los paramilitares en buena parte había sido una farsa, que habían sido montajes, que habían llegado falsas desmovilizaciones, que se había dado pie a que llegaran los narcotraficantes. El periodismo siempre, en el fondo, hace su trabajo. Y las cosas se saben. Cuando las fuentes oficiales quieren ocultar algo, siempre hay una voz que va a contar en 10 años, en 15. Aquí somos cíclicos, ¿no? Aquí estamos hablando todavía de procesos de corrupción de hace 20 años o de hace 10 años, en fin, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo mientras continúen las dudas, mientras las cosas no se resuelvan, mientras el Estado, además, pues siga siendo amenazado por las mismas prácticas de lo público, pues hay que hacer las preguntas. La política siempre necesita un control por parte de los medios. La democracia es un escenario de contrastes, de equilibrios. Este momento de Gustavo Petro nos está poniendo muchísimo trabajo y no sé si lo estamos haciendo bien. La matriz de opinión que hay alrededor de un momento tan desafiante para el relato nacional nos exige más trabajo, nos exige más elementos de interpretación. Aquí las cosas no están sucediendo porque se está simplemente paseando por un paisaje con árboles distintos. Aquí estamos en un cambio profundo, aquí hay unas realidades que están surgiendo y hay que hacerse preguntas, hay que indagar, hay que dejar los adjetivos, las calificaciones, el matoneo, hay que pensar a quién le beneficia todo esto. Hay que ver quiénes están resistiéndose a los cambios, hay que ver si los cambios que están proponiendo son reales o son fantasías ideológicas o retóricas o dialécticas. Tenemos mucho trabajo por delante y por eso mismo los medios de comunicación tienen que asumir con una gran responsabilidad el desapego que están teniendo los ciudadanos con ellos. Cada vez hay menos personas creyendo en Caracol, cada vez hay menos personas creyendo en RCN, cada vez hay más resistencia a los grandes medios, a las grandes marcas, a la revista Semana, a El Tiempo. Cuando yo llegué a trabajar al Tiempo me decían, ¿usted qué quiere hacer? Yo llegué a editora jefe. Le dije, pues no sé, una cosa que uno reciba el periódico y diga, wow, esto solamente lo puede hacer un periódico como El Tiempo. Con periodistas, con investigación, con diferentes géneros, con escritura, con datos, con infografías, con fotografías. O sea, utilicemos todo lo que tiene esto. Uno ve El Tiempo hoy, son 5 páginas. Y las noticias todas, las que lee uno primero, pues ya las leyó hace 12 horas o 17 horas o 18 horas o la dijeron en la radio o la tienen en las redes. Es muy difícil. La convergencia para un medio como ese, que será tema de otro momento, nos está generando unos desafíos enormes. Pero aquí el tema del periodismo interpretativo, y ahí es donde yo vuelvo, si se quieren, y yo creo que para ir cerrando y si quieren escuchar algunas preguntas, es que la subjetividad no quiere decir que nosotros digamos este es un tonto y es un imbécil. No, pero sí podemos interpretar, sí podemos coger la información supuestamente objetiva del mismo titular de ayer para decir hacia dónde va esta pregunta, hacia dónde va esta intención, por qué este personaje está apareciendo en este tema, qué tiene que hacer, qué tiene que ver este señor que estaba antes aquí con eso. Siempre hay un interés, siempre hay alguna explicación. Y creo que ese es el sentido principal de nuestro oficio. Dar en el clavo, encontrar el camino, discutir un término. La primera vez en el año 2003, hace 20 años, cuando ustedes estaban empezando en el Rosario con este programa, yo estaba entrando al Espectador, al gran desafío de pasar a escribir. Y me hacía unas sábanas. Los pobres editores no sabían qué hacer con eso porque yo era como poeta. Decían, no, María Alejandra, eso no es, al grano, ¿cuál es la información? Pero yo quería que, a veces me inquietaba y pasaba toda la noche pensando cuál es la palabra que quiero para esto. Y el corrector de estilo de esa época me consentía y me decía, a ver, ¿cuál es la palabra? Busquémosla. Y me acuerdo de una que fue lacerante. Yo quería
explicar que había un dolor lacerante que por alguna razón tenía que ver con los secuestrados o no sé qué, y le dimos muchas vueltas hasta que llegamos a la bendita palabra, por eso no se me olvida, además porque la experiencia en El Espectador ha sido la más feliz periodísticamente hablando de mi vida. Yo creo que fue un momento muy bonito y muy importante, que desafortunadamente lo cambié por irme para el tiempo, entonces uno carga cosas que hace, pero la creación del lenguaje y el juego con el lenguaje, trabajar con los lingüistas, trabajar con los semiólogos, trabajar con los filólogos, entender el significado de las palabras, saber que no es lo mismo poner un orden, un verbo, un adjetivo, un sustantivo, que no es lo mismo decir en la casa de la esquina que decir en la casa de la esquina donde vive doña Julia desde hace 200 años, inventándomelo, ¿no? Poner esa cosa que nos ha dado además el periodismo narrativo latinoamericano, que tiene una maravilla, digamos, de licencias frente al periodismo inglés, no, el anglo, que es exacto, que es perfecto, pues tenemos la posibilidad de hacerlo. Y yo creo que no es fácil el escenario de las agendas que le interesan a los ciudadanos. A mí no me interesan los robos de las calles, a mí no me interesan los accidentes de tránsito. No me parece que sean noticia, me parece que hacen un ruido innecesario en las noticias. Me parece que el cambio climático, que el medio ambiente, que la conservación, me parece que hay una cantidad de cosas, la alimentación, hay una cantidad de agendas que sí le están interesando. Yo soy periodista política y de paso, de guerra, como se quiera decir, y eso me aleja de muchas agendas, porque realmente los políticos le parecen muy aburridos a la mayoría de la gente. A mí me encanta la política, pero me encanta porque definen cosas públicas, porque definen cosas trascendentes, porque para mí eso es lo que de alguna manera me da la chispa. Y eso, por supuesto, entiendo que ya es... pues va en los gustos de cada quien. Ojalá hubiera sido periodista de turismo. Es lo que me gustaría de los 50 en adelante, dedicarme a los viajes y a poder contar cosas positivas, que es de lo que se trata ese mundo que está afuera. Si hay algunas preguntas, yo creo que me fui como por 1000 ramas, pero quería dejarles algunas experiencias también de todo ese recorrido, que supongo que por eso me extendieron esta generosa invitación. Muchísimas gracias a María Alejandra por su intervención. Entonces abrimos la puerta de si alguno tiene alguna pregunta para hacerle, por favor que nos levante la mano y le llevamos el micrófono. Pero sobre todo porque yo creo que fue tan claro y fue tan contundente. Sí, fue tan contundente el poder entender cómo no quedar en vía de extinción y sobre todo cómo, mira, tenemos una pregunta, y cómo no, sobre todo, poder seguir en este ámbito del periodismo. Hola, buenos días. Mi nombre es Paula Andrea Aldana y quiero hacerte una pregunta especialmente sobre un tema que tocaste, que es sobre las agencias de comunicación, ¿sí? Y es más sobre, yo estudio periodismo acá en el Rosario y tuve la oportunidad de trabajar en una agencia, de hacer mi práctica en comunicaciones en una agencia de comunicación. Entonces, me causaba mucho conflicto porque cada vez que quería hacer algo en periodismo, la oportunidad más visible era una agencia de comunicación. Entonces, pues terminé ahí y pues no sé cómo podamos, o cómo desde tu experiencia, cómo se pueda combatir un poco eso de poder de verdad tener espacios dentro del periodismo, pues porque obvio tú tienes una trayectoria, una experiencia muy amplia, y a veces siento que cada vez hay menos puertas abiertas para los periodistas y por eso terminamos en agencias de comunicación. Y como que me agobiaba mucho cuando yo hacía ese trabajo porque tenía el mismo dilema que tú, como que estamos imponiendo una noticia, igual me tocaba hacer un comunicado de prensa, igual me tocaba llamar y rogar, por favor me publicas, ¿sí? Entonces era hacia eso, me llamó mucho la atención cuando lo dijiste, porque yo creo que también es una guerra, o bueno, una guerra, pero sí como un dilema dentro de la profesión, porque muchas de las personas que están en agencias de comunicaciones son periodistas y querían ser periodistas, pero no tuvieron pues más opciones. Pues sin duda es un campo de trabajo enorme y válido, totalmente legítimo, por supuesto. ¿Qué puede uno ejercitar como periodista en una agencia de comunicaciones? Pues obviamente la creatividad. Nosotros creemos que el periodismo no requiere creatividad y esto, pues no, al contrario, cada pieza, cada historia tiene que
digamos, demostrar que se ha pensado y que se le ha dado la vuelta. Pueden tener una experiencia muy buena en redacción, pueden ejercitarse también en conocer un tema a profundidad, porque las agencias, al tener clientes, que es la gran diferencia con los periodistas, es que nosotros no tenemos clientes. Nuestro cliente es la audiencia. Nosotros nos debemos a la audiencia. ¿Y quién es la audiencia? Todos. Uno sabe que hay unas señoras en la casa al mediodía. Yo tengo ahora unas entrevistas por las mañanas. Y yo siempre había hecho las cosas a las 7 de la noche, que se supone que es como la opinión. Pero ahora por las mañanas resulta que hay una cantidad de gente que ve eso, que supuestamente no quería consumir política, que supuestamente no quería conseguir personajes, y ¿quién es la audiencia de la mañana? Entonces yo ya sé quién es la audiencia de la mañana. Sé que hay muchas señoras, muchos trabajadores que tienen los televisores encendidos en las fábricas. Sé que hay lugares públicos como los aeropuertos o, en fin, que van viendo eso de la mañana, que eso llega, según las audiencias y los números, 2,5 millones, pues entonces yo le tengo que hablar a las personas a las que les estoy informando. Pero las agencias tienen clientes y los que necesitan es satisfacer al cliente. Y hay corrupción en el periodismo, ojo. Hay corrupción en el periodismo. Hay periodistas que se camuflan dentro de un medio de comunicación para hacerle favores, para hacerle vueltas, como decimos, para hacer bandados, incluso para recibir plata. Y hay agendas propias de periodistas que llegan a los medios de comunicación a desarrollar esas agendas y las agendas de otros que actúan como si fueran clientes. Si yo me dejo cooptar de un político, si yo me dejo cooptar de un empresario, si yo me dejo cooptar de una industria y a mí me paga la industria textil, cada vez que yo digo qué linda la chaqueta que lleva, pues yo no puedo seguir hablando de la industria textil. Y eso es lo que pasa con las agencias. Entonces yo creo que aprovechar para conocer los temas, para aprender, para conocer otras personas, para redactar, para hacer ejercicios. Pero no se puede pensar que estando en una agencia de comunicaciones se hace periodismo. Se hace lo que se tiene que hacer en una agencia de comunicaciones. Y cuando uno va a cualquier trabajo tiene que hacerlo bien. Yo he trabajado en 3 gobiernos y he conocido lo público, he conocido el Estado y he hecho comunicaciones para el Estado. Por alguna razón he vuelto a los medios. Yo creo que ya es la última vez. Pero cuando me he ido de los medios al gobierno ha sido porque he trabajado en algo que para mí valía la pena en su momento. Entonces, cuando yo estoy dentro de un gobierno, yo no puedo esperar que a mí me crean como periodista. Yo sé que me meto a un gobierno y quedo como santista, como pastranista, como samperista, como uribista, lo que sea. Y de ahí en adelante cargo en mi prestigio con un peso que casi que éticamente uno no debería volver a estar en los medios. Pero las agencias sirven como lugares de trabajo, por supuesto, pero hay muchos escenarios para hacer periodismo. Hay periodismo independiente, hay medios alternativos, hay posibilidad de crear su propio canal, su propio, ahora sí que hay, hacer su podcast. Hacer periodismo como toca, el medio ya es diferente. Digamos, donde uno consiga trabajo es otra cosa, pero ya hay muchas alternativas para ser periodista sin necesidad de estar en una agencia. Buenos días. Bueno, pues agradecerle el discurso, muy interesante. Se aprenden cosas nuevas y se aprenden cosas que desde la experiencia que usted tiene, siempre nosotros como colegas, como periodistas, pues debemos empezar a entender cómo funcionamos y cómo está funcionando el mundo. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando en esta universidad hace 8 años, una de las cuestiones que más nos planteábamos era la cuestión de la chiva. ¿Cómo hacemos para que la chiva no nos quite la capacidad de generar información a profundidad? Y en ese momento, digamos que Twitter y Facebook, aunque tenían una relevancia importante, digamos que hasta ahora estaban empezando. Hoy pues las redes sociales se han convertido en ese megáfono que no queremos que exista, sino que haya una profundidad en la información que le damos a la audiencia. Yo trabajo en periodismo comunitario hace 7 años y digamos que tenemos, y lo hacemos a través de redes sociales y tenemos la capacidad de demorarnos un poquito y de indagar y de pensar un poquito en la fuente, en lo que estamos haciendo con la información, pero los medios de comunicación tradicionales, los grandes, se reúnen, esa es mi pregunta, se reúnen y se piensan esto, se piensan, venga, la noticia es esta, pero ¿cómo hacemos para ir más allá de la noticia cada vez que tenemos un consejo de redacción que, como nos cuenta,
han cambiado muchísimo las formas como se hacen. Esa es más que todo mi pregunta, si desde los medios, desde Caracol se están preguntando esto todos los días, venga, ¿cómo hacemos para que la chiva no nos quite la capacidad de profundizar en la noticia? Yo creo que hay que diferenciar entre la primicia y la chiva, pues entendidas como casi que lo mismo, ¿no? Muchas veces el subidón de adrenalina que produce tener una noticia exclusiva es tremenda. Pero cuando usted tiene una verdadera noticia exclusiva, usted la puede trabajar porque es exclusiva, solamente usted la tiene. No es una declaración que se la dieron a usted primero o, digamos, una cosa que va a rodar. Si usted tiene una exclusiva porque la trabajó, si usted tiene a su fuente que lleva dándole y dándole esto hasta que finalmente llegó al lugar y usted ya encontró el documento, el dato, en fin, trabajarlo es su responsabilidad para generar además dentro del mismo concepto que usted dé la noticia, cuente de qué se trata la noticia, tenga las reacciones, tenga las implicaciones, tenga las consecuencias, porque esa es otra de las cosas que tenemos que llevar siempre. Cada cosa que nosotros decimos tiene consecuencias. Esto no es que uno va soltando por allá. Estamos en el tema, por ejemplo, esto del acoso sexual y de las noticias que van a empezar a salir, sobre todo estos de funcionarios públicos, de gente pública, de personas que están ligadas a la política, una especie de cruzada que hay y que va a haber y que tenemos que empezar a tener tranquilidad para procesarla. Usted puede tener eso trabajado, digamos, y llegar a la primicia es la oportunidad que muchas veces dan la tecnología o la oportunidad que da muchas veces estar en el lugar donde lo dijeron o donde se enteró o de haber escuchado en la esquina y soltar y decirlo primero. Decirlo primero siempre tiene una gracia y los medios siempre creen que decirlo primero todo el mundo se da cuenta. La gente no se da cuenta quién lo dijo primero. A mí me da la impresión de que no. O sea, es chistoso porque ellos se pelean, ¿no? Entonces, pero ay, yo lo dije primero y ahora Caracol está diciendo que es primicia de Caracol y ya había salido en Blue y ya había salido... Bueno, pues sí, pero si es la misma noticia y usted la está repitiendo, pues ¿cuál es la diferencia de haberla dicho primero? Si usted la dijo primero y la dijo mejor y ya tiene las reacciones y ya tiene las consecuencias y ya tiene el informe que soporta eso y no sé qué, pues vale la pena haberla dicho primero y digamos abogarse ese cuento. Pero estar diciendo todo el tiempo primicia, Blue, acaba de subir el precio de no sé qué, pues digamos, a él les encanta porque eso es parte también del gancho, pero yo soy lo peor para eso porque yo hasta que no, de verdad, si llego a tener una primicia, pues a mí me parece, no hay nada mejor en el periodismo que tener una primicia. Pero, ¿qué hacen en el Consejo de Redacción? Se debaten las cosas, ellos tienen en televisión por lo menos, tienen 10 horas al aire en vivo, 10 horas diarias, 3 horas por la mañana, 3 horas y media, casi al mediodía y 2 horas o hora y media por la noche. Eso es muchísimo material. O sea, hay que procesar mucha información para tener al aire 10 horas en vivo. En la pandemia se subieron como a 11. En pandemia. Entonces, ¿qué más se contaba? Pues más ciudades solas, más tapabocas, más UCIs, más muertos, más heridos, todo esto. Pero a lo que voy es, hay un gran trabajo. No quiere decir que porque hoy no se dediquen 2 horas a analizar el Plan Nacional de Desarrollo no hagan su trabajo. El periodismo es muy sacrificado. Y yo les digo decir, ustedes van a entrar en unos mundos laborales muy exigentes, de muchas horas, con muchos sacrificios, porque esa además es la gracia. El periodismo no es un paseo. El de turismo pues que sí, pero también hay que trabajarlo, ¿no? Entonces también hay que redactar, también hay que escribir, también hay unas horas de entrega, también hay que... Es un oficio que no hay que por debajear ninguno de los medios. Yo de verdad respeto muchísimo a todos los periodistas que trabajan en estas redacciones que yo conozco, porque pues con algunas excepciones que son de verdad o vagos o malos, ¿no? Flojos, digamos, más que malos, porque yo creería que el trabajo se hace. No es la misma mirada comunitaria porque realmente lo micro en estos medios grandes se suele ver como algo como anecdótico y eso le quita el carácter de noticia. Y ahí es la tarea entre eso, lo regional y las famosas buenas noticias. Las buenas noticias las paga Bancolombia, ¿no? Pero las buenas noticias no hacen parte del primer bloque de noticiero, porque siempre se supone que las buenas noticias no son noticias. Eso es otra escuela vieja que toca trabajar y que toca convertir, digamos, en valores para que a ustedes la gente, porque la gente nos está dejando, la gente está dejando de ver noticias. Los hábitos informativos están cambiando muchísimo y es difícil que un día digan, y además la gente lo dice orgullosa, yo no veo noticias.
yo no veo Caracol, yo no veo no sé qué. Yo tengo personas, amigos, que se informan porque les llegan las cosas en WhatsApp y me mandan, Aleja, ¿esto es de verdad? Y dije, eso es de su grupo de WhatsApp, que es un algoritmo de determinadas variables, con lo cual no crea todo lo que le mandan sus amigos por el WhatsApp. Vaya a ver un medio profesional, que todavía hacemos un trabajo.